7:04 de la mañana. Anticipo que la próxima, como siempre lo intentamos, será una entrevista muy interesante, incluso pedagógica, de esos temas que nos deben tener a los venezolanos muy enterados. Porque vamos a hablar del reciente convenio firmado entre Venezuela y Chevron. Y vía telefónica tenemos como nuestro primer invitado del día a Carlos Mendoza Potelá, economista, investigador petrolero, profesor de la Universidad Central de Venezuela, fue embajador de Venezuela en Rusia y Arabia Saudita. Profesor, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, Eduardo. ¿Cómo estás tú? Bueno, bien, muy interesado y agradecido por esta conversación. Fíjese, profesor, ¿qué debemos saber los venezolanos sobre este convenio? Le voy a repetir una pregunta que a mí me hacen mucho. ¿En qué nos beneficia a los venezolanos? Bueno, eso está por verse, pero realmente es un cambio de las circunstancias, con toda la hipocresía y con toda la decisión de no favorecernos, sino de darle una vía de escape a una cuestión insostenible. Las sanciones contra un productor importante de petróleo en momentos en que el mundo está necesitando ese petróleo por razones geopolíticas, por la guerra y cosas de esas, se hace insostenible. Pero ellos no quieren, entonces emiten una licencia, que es una licencia amarrada, es una licencia en donde dice, bueno, yo permito que produzcan petróleo y lo manden para los Estados Unidos, pero eso sí, que el gobierno no se beneficie, que el gobierno no cobre las regalías, ni los impuestos, ni los dividendos. Entonces es una cosa un poco absurda que desde luego no se va a producir así, pero que entonces desata también, lo dice, bueno, un momentico, ese es el sancionado de los Estados Unidos, que los Estados Unidos aprovechan para sí mismos, pero entonces las empresas europeas que estaban aquí y que por respeto a la prohibición de Estados Unidos se retiran de aquí para evitar que las sancionen a ellas también. Entonces dice, bueno, ¿cómo es esto? Este es un país sancionado para aprovecharlo tú, pero nosotros que tenemos intereses en el gas venezolano y en el petróleo pesado venezolano no podemos participar. Entonces ahí arrancan Repsol, Eni y otras empresas de otros países europeos que dicen, bueno, ¿cómo es eso? Europa en particular está en crisis ahorita energética por las circunstancias de la guerra de Ucrania. Entonces, los venezolanos, bueno, nos benefician las expectativas de que de alguna manera, por razones geopolíticas, las sanciones van a tener que ser levantadas, semilevantadas, reblandecidas de alguna manera. Estamos en poder de un gran poder mundial que nos tiene sancionados, y sancionados significa, bueno, eso pues, que nos imponen condiciones. Desde luego, aquí se empiezan a desatar ilusiones gigantescas, y que bueno, y ahora se abre todo, y bueno, no importa que sea solo los norteamericanos, van a comenzar a circular dólares y va a comenzar a moverse la actividad económica conexa con la industria petrolera, los servicios, el mantenimiento. Es decir, hay toda una expectativa de que si se abre por una rendija que sea la industria petrolera, va a venir un movimiento económico mayor. Esa es la esperanza, pero las circunstancias son realmente, bueno, que dependen de la política interna norteamericana, hasta dónde están dispuestos a llegar los demócratas sin perder posibilidades en las futuras elecciones, cuánto va a impactar eso en las elecciones. Todo está vinculado con la política interna norteamericana y con su geopolítica continental, pues. Ahora, profesor, dentro de este contexto que usted explica, esas otras empresas que quisieran ser parte o tener una parte de este espacio, ¿ya están gestionando un posible retorno, una posible aprobación? No, eso sí no lo sé yo, porque esos son problemas internos entre esas empresas y el gobierno venezolano. Públicamente no se sabe. Públicamente no se sabe, claro que no. Inmediatamente comienzan los comentarios, y comienzan los comentarios en Europa, y son significativas el encuentro de Macron con Maduro, y luego
la conferencia que se da en París sobre el tema. Entonces, sí hay movimiento europeo hacia Venezuela y hay conversaciones, pero el resultado está por verse y depende del gran sancionador, pues, que es el que va a decidir si cómo va a ser el esquema, quién va a administrar los impuestos y las regalías causadas. Si no van a entrar a Venezuela, de todas maneras se causan, ¿no? Y son patrimonio venezolano. Entonces, ¿qué? ¿Se lo van a dar al supuesto gobierno interino o algo así por el estilo? Es una cosa realmente increíble las circunstancias, pues. Pero forma parte del dilema político interno norteamericano, que ellos no quieren la condena por blandengue, no quieren la condena por suspender una cosa que parece que es un consenso nacional de que Venezuela tiene que haber un cambio de gobierno, y que están propiciando unas conversaciones que son unas conversaciones para que el gobierno se rinda, pues, y dé paso a unas elecciones donde se ha arrasado, algo así por el estilo. Es decir, no son condiciones normales las que se están negociando, son condiciones en donde se impone la voluntad del sancionador. Claro. Y una pregunta, cuando ese petróleo va a los Estados Unidos exclusivamente, ¿de qué manera se beneficia Venezuela en la transacción? Bueno, mira, se beneficia el que va a un mercado que ya tiene refinerías adaptadas para procesarlo, y que, bueno, se venden productos, hay un movimiento económico, desde luego ingresan dólares a los transportistas, a los que hacen trabajos secundarios, a la industria petrolera conexa, que se llama, a los empresarios nacionales que trabajan vinculados a la prestación de servicios, y desde luego está allí la generación de una masa de ingresos fiscal producido, generado. Ahora, ¿cómo lo va a recibir el país? No se sabe. Eso es inviable. Eso tendrán ellos que aclarar, o habrá que llegar a un momento a una aclaratoria, porque lo otro sería una imposición. No, yo voy, cojo mi petróleo y me lo traigo acá y lo proceso aquí. Bueno, y mi pago y lo que mi derecho soberano sobre un petróleo que está en mi subsuelo, eso, bueno, entonces, eso está oscura. Ninguno de los analistas que yo he oído ha explicado exactamente cómo va a funcionar esto. Todos suponen que detrás de eso hay una negociación adicional. Bueno, vienen representantes de Chevron y se entrevistan con el ministro de Alzheimer. Todo es sonrisa, todo es alegría. Bueno, ¿cuál es el trasfondo de esa negociación? ¿Qué es lo que no se dice? ¿Cómo Venezuela? Eso no se sabe, pues. Fíjese, profesor, vamos a la pausa y al regreso me gustaría retomar un punto que usted tocaba y que ha influido, ha condicionado estas decisiones que va tomando el gobierno de los Estados Unidos en su relación con Venezuela, entre otros intereses como proveedor de petróleo. Y es Ucrania, el escenario en Ucrania. Y además, quisiera que al regreso revisáramos a través de su análisis la situación de la industria petrolera venezolana hoy. Si hay novedades sustanciales, aunque sea en funciones de las expectativas. Así que regresaremos con el profesor Carlos Mendoza Potelá, economista, investigador petrolero, profesor de la Universidad Central de Venezuela, fue embajador de Venezuela en Rusia y Arabia Saudita. Sigan. 7:17. Bueno, profesor Carlos Mendoza Potelá, vía telefónica, economista, investigador petrolero, profesor de la Universidad Central de Venezuela, fue embajador de Venezuela en Rusia y Arabia Saudita. Usted ha dado a entender, bueno, que Estados Unidos está actuando con pragmatismo en función de sus intereses y muy influido y presionado por el escenario en Ucrania. Ahora, la perspectiva que plantea Ucrania, ¿qué nos permitiría prever en el horizonte hasta donde sea posible con respecto a las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos en este asunto de las sanciones? Bueno, mira,
Lo que se puede prever es que bueno, algún arreglo legal, algún arreglo eh, normal, considerable, tendrá que llegar. Y esa es la expectativa que tiene mucha gente en el país, de que, bueno, estos son tanteos determinados por la política interna norteamericana, por la oposición radical de los senadores republicanos latinos de Florida y compañía, y que, bueno, eso se va a arreglar. Esa es la expectativa, lo que está formando ahorita la noticia política y que refleja precisamente en el interés de los medios sobre el tema, pero todo está en la opacidad de una negociación cuyos términos no conocemos. Evidentemente hay una presión geopolítica sobre los Estados Unidos, hay la presión de las empresas europeas que van a decir, bueno, un momentico, ese es tú sancionado, y entonces como tú le puedes levantar las sanciones y nosotros seguimos en stand-by, no podemos negociar porque ese es el sancionado tuyo, está prohibido que negocie con nosotros, tú puedes negociar con ellos. Ahí hay una cantidad de circunstancias oscuras, dudosas, que el común no sabe a qué atenerse. Así que, desde luego, si se da la apertura, eso significaría que Venezuela va a comenzar a recomponer algunas de sus producciones largamente abandonadas, que habrá que reparar, recomponer muchas cosas, y se comenzará a aumentar la producción, pero con una limitación dada pues todo el tiempo que ha transcurrido, no solamente por las sanciones, sino por mala gerencia previa, de descuido sobre todo de nuestros campos convencionales. En la faja, bueno, ya tenemos una capacidad instalada que se va a recomponer y comenzaría a producir, pero las cosas no son de la noche a la mañana, no es que vamos a producir 500,000 de barriles diarios de aquí a marzo o de aquí a febrero. No, es una cosa de largo plazo, de mediano largo plazo, en donde está un proceso primero de inyección de capital y de trabajo y de reparaciones. Es decir, si se abren las sanciones, las expectativas a corto plazo son medianas, pues, pero no los sueños de que vamos a llegar en un año a 2 millones de barriles diarios, por ejemplo, como eran las metas a principios del 2021, del 2020. Vamos a llegar a 2020. Ya por allí existía pues la oferta de las transnacionales, si había un cambio de gobierno, ellos podían invertir 210,000 millones de dólares para llegar a producir en 7 años 2.600.000 barriles diarios. Eso te da una idea de la magnitud de lo que hay que hacer, sabiendo que ellos, habiendo obtenido cambio de gobierno, cambio de la Constitución, cambio de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, con todas las cartas bajo su manga, todavía dicen entonces que no, bueno, son 7, 8 años para llegar a 2.600.000 que teníamos en el 2013, por ejemplo. Un tema muy sensible para los venezolanos, profesor Carlos Mendoza Potelá. ¿Qué expectativas podemos tener con respecto a un mejor suministro de combustible en el país? Bueno, no, claro, eso se arreglaría porque la capacidad instalada está. Si se llegan los suministros a tiempo, se recupera al menos el suministro interno nacional de la gasolina que se requiere, del gasoil que se requiere, no está en el largo plazo, está en la inmediatez del corto plazo de que estarán disponibles. Porque las refinerías han sido trabajadas, ha habido trabajos en el Palito y en Puerto La Cruz, pero las condiciones de carencia de componentes, carencia de aditivos, carencia de una cantidad de cosas que se necesitan para operar, y las mismas condiciones de las sanciones
que no se tiene mercado, que hay que importar ¿cómo se llama? Condensados para poder preparar el crudo, para poder ser preparado. Hay una cantidad de circunstancias que se recompondrían casi a corto plazo, pues. No, el suministro de gasolina interno no sería lo último eso está, más o menos está en condiciones de iniciar su recuperación a corto plazo. Bueno, profesor, muchísimas gracias por esta conversación. Nada, gracias a ti como siempre por la invitación. Hasta pronto, hasta pronto. Gracias. Carlos Mendoza Potelá, economista, investigador petrolero, profesor de la Universidad Central de Venezuela, fue embajador de Venezuela en Rusia y Arabia Saudita. Interesante esta conversación para intentar entender con mayor claridad las posibles perspectivas de esta negociación, de este convenio firmado entre Venezuela y Chevron dentro de un contexto general, porque lo decía Carlos Mendoza Potelá, está también el interés de otras empresas, no solamente de los Estados Unidos, también de Europa, que quisieran participar en el negocio petrolero venezolano, parte de lo que pudiera ocurrir en los próximos tiempos. Otra pausa. Esto es publicidad. ¿Quieres manejar tus divisas de una manera rápida y fácil? Ábrete una cuenta verde Banesco. Así podrás depositar y retirar divisas en efectivo en más de 140 agencias